Luna, no dejes de ser luna, sé plena y nueva, menguante en cada noche, distinta e igual a la vez. Somos caminantes en esta nación que no tiene fronteras, que cree en el amor. De latires distintos y del mismo color. Es la sangre que brota de nuestro corazón. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestra mesa de migraciones en tiempos de pandemia. Hoy tenemos el gusto de conectar con Chile, desde aquí, desde la isla de Gran Canaria. Les voy a presentar primero a nuestra presidenta, a Yumi Díaz. Le cedo la palabra. Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas. Estamos pues en la mesa redonda de Chile y le doy la bienvenida desde el Patio de las Culturas, que nace un 18 de noviembre en el 2004. Y en este proyecto concretamente lo que estamos haciendo a través del Patio de las Culturas es potenciar el diálogo desde la participación ciudadana y promover una sociedad pacífica e inclusiva, ¿no? Haciendo hincapié a la participación de la gente, ¿no? Y bueno, darle las gracias a Leonor Alcaíno, ella que es una artesana chilena, que lleva años ya aquí viviendo en Gran Canaria. Y Chile siempre ha sido desde América Latina un ejemplo y una cuna de las luchas, ¿no? Y por eso nos es súper valioso esta participación, esta colaboración que nos están haciendo desde Chile mismo, nuestros compañeros y, claro, Leo desde aquí, desde Canarias. Pues nada, bienvenidos y bienvenidos otra vez a esta mesa redonda de Chile. Y a continuación les voy a presentar a la coordinadora de Chile en nuestra Asociación del Patio de las Culturas. Ella se llama Leo Alcaíno Norambuena. Ella es chilena, lleva aquí en Gran Canaria desde el año 2002. Su oficio es la artesanía y es a lo que más se dedica, participando en diferentes ferias de artesanía, mercados y eventos culturales por toda la isla. Ella ha participado y colaborado en el Patio de las Culturas, ha grabado vídeos muy representativos también en defensa del pueblo mapuche. Y para ella es muy enriquecedor y conocer y compartir experiencias con personas de otras nacionalidades y también con la gente del pueblo canario. Para ella siempre dice que el Patio de las Culturas es un espacio necesario. Es una gran luchadora y le cedo la palabra y le presento a Leonor. Hola, buenas tardes. Pues gracias, Rita, por esta presentación tan bonita. Y sí, la verdad es que, bueno, yo estoy muy contenta de poder participar y apoyar las actividades que hace el Patio de las Culturas, porque me parece una labor, aparte de necesaria, enriquecedora, porque el hecho de encontrarnos personas de diferentes países y tener un punto de encuentro, a todos nos enriquece como personas, ¿no? Conocernos a través de nuestra música, de nuestra gastronomía, de nuestra cultura en general, ¿no? Entonces, bueno, yo agradecida de estar invitada a participar en esta iniciativa. Es mi hermano, que le agradezco mucho que haya accedido a participar en esta actividad. Su nombre es Juvenal Alcaíno y él vive en la zona norte de Chile. Entonces, bueno, la idea es poder conocer a través de él un poco lo que ha sido la experiencia de la pandemia desde ese lugar del mundo, ¿no? Hola, Juvenal, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien, aquí estamos en Chile. Sí, a lo largo no nos va. Mi nombre es Juvenal Alcaíno y soy el hermano Dilla. La primera pregunta que me gustaría que Juvenal nos diera su opinión, su visión, y luego pues ya yo pues, aportaría la visión y la opinión desde aquí de Canarias. Es cómo se ha vivido la pandemia en Chile. Más o menos como un resumen general, ¿no? Cómo lo vivió un poco la sociedad, primero a lo mejor con incredulidad, con miedo, cómo fue un poquito la reacción de Chile a nivel de sociedad cuando comenzó la pandemia. Porque claro, la primera cantidad de contagios importantes fueron en Europa, ¿no? Entonces allí quizás llegó un poco más tarde, o ¿cómo pasó? Bueno, la verdad que fue un caos. Igual un caos en el término general, porque la sociedad se empezó a asustar. Primero no tomó en cuenta lo que estaba pasando en China, pero cuando ya llegó a Italia, cuando llega a Europa, empieza la preocupación general, a generalizarse esa preocupación, y empezamos a asustarnos. De hecho, el 20 de marzo se terminan cerrando aeropuertos y cosas, lugares de comunicación con el entorno, con el extranjero, con el mundo. Entonces nos encerramos y prácticamente era algo que no se entendía que lo que era, esto es invisible y lamentablemente no lo podíamos detectar. Entonces lamentablemente tomamos decisiones de encerrarnos en nuestras casas. Nosotros hicimos cuarentena, solicitábamos nuestros víveres a través de un teléfono, a una compra había que pagar, y así estuvimos meses en eso. Y la verdad que yo salía a tratar de conseguir algún alimento, volvía a la casa y antes de entrar a la casa pasaba el límite del portón de mi casa y me tenía que desvestir y partir a un baño, bañarme para poder entrar a donde estaba la familia. Entonces un sinfín de cosas que nosotros como seres humanos no estábamos acostumbrados, y hasta el día de hoy día seguimos con la mascarilla. Hoy día nos siguen obligando a la mascarilla, el alcohol gel y todo un tema, y es difícil acostumbrarse. De hecho, yo estoy sin la mascarilla en un grupo de 4 personas, pero hay gente que la verdad que ya hoy día no se está preocupando, llega y camina y no está tomando atención, no está siguiendo las normas, pero y así también como está subiendo hoy día nuestras tasas de infección. El día del Omicron está atacando muy fuerte y la gente como que les da lo mismo si se infecta o no se infecta, no sé, no hay como conciencia, es como que la gente ya se aburrió de la mascarilla, de los procedimientos, y existe una liberación. Nosotros con familia encerrados y tratar de conseguir lo que se pudiera, y después de ahí esperar, y lamentablemente todo lo que era noticia era eh, caos. La gente no quiere salir de sus casas, la gente enferma se estaba muriendo, mostraban videos de otras partes, de otros países como Ecuador, Colombia, y la estaban sacando de la casa, envuelta en sábana, y las quemaban afuera de la calle. Eso eran... Voy a presentar a Miguel, que es la otra persona que invité para participar, que es un amigo de Chile que vive sobre todo en la zona norte, que me imagino en la parte más al norte, en Antofagasta, y que bueno, él igual tendrá su visión y opinión de cómo se vivió desde allí la pandemia. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Habíamos comenzado, entonces te iba a hacer la misma pregunta que le hice a Juvenal, que era tu perspectiva de cómo se ha vivido la pandemia desde Chile, ¿no? Cómo se vivió en un primer momento, ¿no? En general la sociedad, cómo tú percibiste en general la situación, ¿no? Porque sucedió luego de que empezara a haber casos en Europa, ¿no? Que allí llegó un poco más tarde. Entonces, ¿cómo ves tú que se vivió desde allí la pandemia? Como un poco más amplia, ¿no? Yo me topé en España con la pandemia cuando comenzó en enero del 2020.
estuve en cuarentena en Canarias. Yo en julio del 2020, fue el 19, del 2020 yo viajé en julio de regreso a Chile. Y me topé con la pandemia en Chile ya como comenzaba. Llegué haciendo cuarentena también acá en Chile y después me fui al norte, después de hacer la cuarentena en Chile me fui al norte. Bueno, sin lugar a dudas, en la zona en que vivo yo, Antofagasta, Calama, son zonas de minería, ¿no? Entonces hay mucha entrada y salida de turnos. Entran turnos y salen turnos semanalmente. Entonces este flujo de movimiento de alguna forma acrecentó el tema de los contagios y se hizo como más largo también las cuarentenas y los tiempos encerrados. En general, después que basándose un poco en la experiencia europea de cómo se han sucedido los hechos allá, se fueron como bajando un poco los contagios a nivel de minería, ¿no? Y en general en las ciudades de Antofagasta, de Calama, que son, Iquique también tiene bastante flujo de minería, ¿no? Entonces eso se pudo de alguna forma equilibrar, controlar, creo que nadie ha podido controlar nada, pero equilibrar de alguna forma. Yo desde acá puedo decir que en realidad mi visión al estar desde aquí en un primer momento es que, bueno, fue todo demasiado rápido. O sea, se empezó a hablar de que había pasado, que estaba sucediendo en China, que se habían encontrado casos, se empezó a aislar a la gente en China, empezaron a tomar decisiones muy radicales y en muy poco tiempo llegó un poco a Europa, ¿no? De hecho, el primer caso que hubo en España, si no recuerdo mal, fue en la isla de La Gomera. No fue en la parte de la península de España, sino que fue aquí en Canarias. Entonces lo vimos como un poco cercano, pero aún así, como que no se llegaba a ver la envergadura de la situación, ¿no? O sea, fue muy brusco y muy radical cuando se nos dijo el día 13 de marzo, me parece que fue, que ya a partir del día 14 de marzo no se podía salir de las casas. Teníamos que quedarnos encerrados, no podíamos salir para nada de nuestras casas y yo creo que fue un estado de shock de la ciudadanía en general. Bueno, pero también tengo que decir que aquí en Canarias, en general la gente también siempre confió mucho en la información y confió en lo que se decía y se respetó durante todos los primeros meses de encierro, se respetó como bastante las indicaciones que se daban desde el gobierno, ¿no? Y desde Sanidad. No hubo tanto rechazo ni tanta reticencia, pero también era porque estábamos viendo un poco al mismo tiempo lo que estaba pasando en China y en otros países. Italia creo que fue uno de los países que en un primer momento tuvo cantidad de casos y estuvo muriendo cantidad de gente. Entonces fue como muy impactante ver esa realidad, muy de repente. Entonces al final también, por el miedo, creo que se generó, todos al final terminamos un poco adaptándonos a la situación y a lo que se nos decía. Yo no sé si en Chile pasó un poco igual, de que en el fondo la gente realmente desde un primer momento, estoy hablando a nivel de sociedad, como la mayoría de la sociedad acató lo que se planteó desde el gobierno, hubo cierta reticencia, cierta desconfianza y cierto rechazo, porque es verdad que también al mismo tiempo que ha pasado, que empezó a surgir la pandemia, también empezaron a surgir los movimientos negacionistas, las dudas, la desconfianza, el miedo hacia que los gobiernos nos estaban mintiendo. Entonces, yo no sé, Juvenal, ¿tú cómo lo ves desde esa parte? Tienes que pensar primero que era una medida muy radical. Nunca estuvimos acostumbrados y nunca hemos estado acostumbrados a que nadie nos diga qué es lo que queremos, qué es lo que podamos hacer o no. Entonces, en ese momento, las señales del gobierno decían qué es lo que tenías que hacer y lo que no tenías que hacer. No faltaba la gente que no creía y seguía, pero la gran mayoría, el 70-80%, sí acató las normas y se tomó decisiones de quedarse en casa. Y en base a eso
empezaron a trabajar con acercamiento de las cosas, de los alimentos, de todas estas cosas, los delivery. Pero si no las tomabas en cuenta, no tomabas la decisión de seguirla, porque aquí lo que se veía o lo que se mostraba en ese momento era lo que estaba sucediendo, la señal de Europa. Masivo cantidades de gente que estaba muriendo en esos países, en Italia, España, que la seguía, después altísimo Estados Unidos, que empezó también con su cuento. Entonces, los que estábamos un poquitito más acostumbrados a estar informados de esto, realmente nos preocupaba y nos asustábamos y la verdad que nos quisimos quedar en casa. Y dejamos de hacer todo. Lo que te digo era que las señales que entregaba las noticias, todo este cuento, mostraban masivamente las muertes en Europa y lo que estaba por venir en Sudamérica. Entonces, cuando empieza esto en Italia, la cantidad enorme de gente muriendo en España, Estados Unidos, ya no era mentira, ya estábamos envueltos en algo que no era normal y que lamentablemente iba a seguir avanzando. Porque hay gente que siempre va a ser irresponsable y no cree en lo que está pasando, o no cree en la información, y hasta el día de hoy hay gente que hoy día hoy día aquí en Chile hay como 3 millones o 4 millones de personas que no son antivacunas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cachai? O sea, lamentablemente a esas personas se les va a ir restringiendo. De hecho, hoy día se han cambiado los pases sanitarios. Si te controlan y no tenés tu pase sanitario y no estás en la región, te sacan unas multas millonarias, y así está ocurriendo. Entonces, desde ese momento era como que cambió el mundo, la visión de nosotros quedó para encerrarnos y preocuparnos por lo que estábamos viviendo, pero también mirando de reojo qué es lo que venía en el futuro, porque en el futuro tenemos niños que van creciendo, pero lamentablemente no sabemos bajo qué condiciones van a crecer. Y ahí estaban los miedos, la inseguridad, mucho. La tele ya llegaba a enfermar porque estaba ocurriendo, la gente la estaban calcinando en las calles en otros países, Perú, Colombia, quemaron mucha gente, mostraban muchos videos de allá, entonces la gente se empezó a asustar, y eso cayó en lo que tenemos hoy día, po. 2 años de encierro, los niños mi hijo de 5 años recién fue al colegio, recién tuvo contacto con compañeros de curso haciendo pre-kinder y kinder online, teniendo amigos virtuales, no tenía contacto con nadie, pero hoy día tiene 9 compañeros en un curso con su sala, y él ha explotado. La profesora dice que es muy inquieto, que quiere jugar, que quiere correr, es como un animalito Una que salió a la calle. liberación, una Claro, liberación también, ¿no? Porque se va a les ha ser, tenido reprimidos mucho tiempo. claro, es una generación que va a salir, no sé de qué forma, y vamos a tener que tratar de mostrarle que no, las cosas no son con mascarilla, las cosas de una vida. Ojalá lleguemos a una vida normal luego, pronto, o en el corto plazo, o mediano o largo plazo. Ajá. Bueno, mira, Pero le tengo que enseñar esa parte. Claro. Y una pregunta para Miguel. Miguel, ¿tú cómo ves, a propósito de lo que comentaba Juvenal, de lo que se veía de otros países, ¿no? De Ecuador, de Colombia, de realmente cómo respondieron a lo mejor tanto en Chile, o la visión que tenían ustedes desde allí, los países vecinos, cómo respondieron los sistemas sanitarios, cómo respondieron los gobiernos a lo que estaba sucediendo? ¿Realmente tenían los recursos? ¿Realmente se ocuparon de intentar llegar a la ciudadanía? ¿O realmente también por una parte la situación a lo mejor superó todo, y bueno, y se vieron casos tan extremos como los que se veía de Ecuador y Colombia? ¿Cómo fue en Chile el sistema sanitario, ¿no? ¿Cómo respondió el gobierno frente a toda esta situación? Bueno, digamos que aquí hay que dejar como bien en claro que esta situación de la pandemia llegó a Chile en medio de un estallido social, ¿no? En que todo el país está desconforme con el gobierno, todo el país está en las calles peleando contra el gobierno. En el momento que llegó la pandemia,
ya no tenía credibilidad al gobierno, ya se le había agotado la transparencia, ya no, todo era turbio, había mucha gente mutilada, mucha gente muerta. Cuando llega la pandemia, obviamente que la gente pone en duda todo, ya no le cree al gobierno. Pero teniendo la experiencia de lo que estaba sucediendo en Europa, de dónde venía, cómo venía, de alguna forma la gente se refugió igual. No hay que dudar que fue oportuno la llegada de las vacunas a Chile. Digamos que Chile, en todo el desorden que tenía en ese minuto, estaba mucho más ordenado que los países vecinos. Lugares que en Ecuador no llegó la ayuda y la gente, como dicen, ¿no? La gente moría en las calles. Nada, acá en Chile comenzó igual, ¿no? He sabido de personas que iban camino a la posta porque se sentían mal y en el camino se desplomaban y morían, que amanecían muertos en las calles. Es mucho menos trágico que quizá Perú, quizá Ecuador, quizás Colombia, ¿no? Que tiene lugares mucho más apartados y no llega el servicio de salud tan eficaz como llega acá en Chile. Aquí realmente quien hizo todo el trabajo fue salud, fueron los TINER, fueron los doctores, fueron las enfermeras. Toda esa gente se la jugó realmente por sacar adelante esto de la pandemia, por hacer un buen trabajo. Y lo hicieron, o sea, todo el logro quizás del control o de la no propagación tan masiva como fue en otros países, fue debido a la gente de salud, que se amanecía, que nada, eso fue a nivel mundial. Todo aquel que amaba su profesión se esmeraba por seguir luchando contra la pandemia. Como te digo, acá está quizás más ordenado el sistema y no se escapó tanto de las manos como en Ecuador, como en Colombia, como en Perú, ¿no? Que no estaban tan preparados. Como te digo, la vacuna llegó a tiempo, fue como el gran apoyo que dio el gobierno finalmente a la población. Con respecto a eso, disculpa que te interrumpa, Miguel, con respecto a la vacuna, hay una situación que pasó con Chile, a diferencia de los otros países de Sudamérica, que Piñera, digamos, de cierta forma, como que ofreció un poco a Chile para llevar las vacunas rusas, que las vacunas rusas no habían sido aprobadas ni por la OMS, ni tampoco por ningún tipo de control de lo que es la Unión Europea, ¿no? Entonces las vacunas rusas realmente se dieron a conocer que ya Rusia tenía una vacuna y al poco tiempo se llevó esa vacuna a Chile, al igual que la vacuna china, que también tampoco tenía la certificación ni de haber pasado por la OMS y demás, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay digamos, de razón en que a lo mejor hay gente en Chile que por este motivo tuviese dudas de ponerse la vacuna? Como te digo, todo estaba sucediendo de una forma... ya antes había un problema en Chile con el problema político. Al llegar las vacunas, como te digo, nuevamente también la gente dudó de la veracidad, que si llegarán o no llegarán las vacunas, serán buena calidad, serán certificadas, no serán certificadas. Claro. Como decía Juvenal, ¿no? Aquí todo está restringido. Si vas a viajar, si vas a moverte, necesitas un certificado de vacuna. Estás obligado de alguna forma a vacunarte. Hay un porcentaje de personas que no han puesto sus vacunas, ¿no? Que son antivacunas. Pero te aíslas, básicamente, porque no tienes movilidad. ¿A día de hoy solo están esas dos vacunas en Chile o ya hay más vacunas que hayan llegado? De tercera vacuna, de tercera dosis. Ahora hay un refuerzo de una cuarta dosis. Pero siguen siendo las mismas, la rusa y la china. ¿O hay más de otros laboratorios de otros países? Lo que pasa es que la Pfizer fue determinada para un grupo selecto, o sea, jóvenes y médicos. La plana ahí, para cuidar a la gente, porque la Sinovac, que es China, fue masiva. Aquí va a participar Corina conmigo también. Está ahí. Me va ayudando, pero el tema es que la Sinovac, que era la China, fue para la gran mayoría de la gente. De hecho, yo tengo 3 Sinovac en el cuerpo y ahora tengo que ir por la 4ª. Pero en el caso de Adisa, mi hija,
fue vacunada con una que se llamaba CanSino, que era como una sola dosis doble, era una sola vacuna. En cambio yo, era la mía dividida por dos, así que esa, y después nos colocaron la tercera que es de refuerzo y ahora viene la cuarta que es de refuerzo. Pero en algunos casos, en algunos lugares, Las Condes, Los Barnechea y todo ese cuento, porque había gente que hacía acusaciones contra eso, que de repente en ese tipo de parte había mucho más Pfizer que para otros lados, ¿me entiendes tú? Entonces Ajá. teníamos la Sinovac, la CanSino, la Pfizer, que era para los médicos fueron los primeros en vacunarse, los TENS, todo lo que era y en el caso de, también llegó la rusa, que era la AstraZeneca, que supuestamente había problemas de coagulación de sangre y cosas así que acusaban, pero igual la estaban colocando acá en Chile. De hecho, la pareja de mi hija, el pololo, a él lo alcanzaron a vacunar con AstraZeneca. Mi hija con CanSino, nosotros con Sinovac, pero la Escandra fue Pfizer. La Escandra que hoy día está allá, fue vacunada como un menor de edad con 15 años, 16. Con 15 años le colocaron Pfizer. La segunda dosis Pfizer. La tercera dosis. Ahora recién se colocó la tercera dosis en España y se colocó una que se llama Moderna. Entonces, existía y así como lo dijo Miguel ahí, no desconocemos que Chile trajo cosas y estábamos mejor posicionados en la región que cualquier otro país. Para eso no hay nada que decir. Llegaron las vacunas, pero sí también con segmentación, siempre segmentado. Una pregunta, en todo este tiempo, desde que se empezó el proceso de vacunación, ¿se ha visto, por ejemplo, efectos secundarios en algunos tipos de personas que se hayan puesto unas vacunas u otras? Y se hace dolores a los huesos, dolores aquí, problemas de arritmia cardíaca que aparecieron a gente que nunca le estaba ocurriendo. Han ido apareciendo casos y de hecho muchos de los cercanos nuestros, después de la vacuna empezaron a sentir resonancia, o sea, dolores de hueso y de arritmia cardíaca, y se han sabido muchos casos de cosas que han estado sucediendo. Eso se asocia a las vacunas. No son personas Sí, que a lo mejor hayan pasado el COVID, porque aquí lo que sí se ve es a lo mejor, se ve personas que han pasado la enfermedad y que a lo mejor a raíz de pasar la enfermedad se les ha quedado algún tipo de secuela, que acá se llama COVID persistente, ¿no? Que son personas que a lo mejor les ha atacado algún órgano u otro, o alguna otra parte de su cuerpo, o qué sé yo, o tienen cefalea, o tienen vértigo, que se supone que son secuelas de la enfermedad, no de las vacunas. Aquí, de momento, no se habla tanto de consecuencias de vacunas. Ninguna, al menos por mi lado, yo voy a decir mi lado, de las personas que yo hablo, ninguna ha tenido COVID, ni el Omicron, ni nada. Son efectos que después empezaron a sentirse cambios, o como te digo, que han ido siendo más notorios en el tiempo, y ya la gente como que la cuarta dosis, como que así como que me la pongo o no me la pongo, ya está ya en esa condición. Pero es lo que te digo yo, si yo no me pongo la cuarta, o sea, no me pongo la cuarta vacuna, no me voy a poder subir a un avión, porque ya mi pase dice que está incompleto. Entonces, el tipo te bloquea o te escanea el IQR que uno maneja del pase de movilidad y te dice que está incompleto. Entonces, me obliga a ir a encasillarme allá, porque de lo contrario no me van a dejar subir a un avión. En el los buses que trasladan sí, están pidiendo los de pases, a lo largo de lo Chile, contrario, ¿no? Si yo me voy en auto no tengo ningún problema. Una pregunta para Miguel con respecto a la situación social. Estábamos diciendo que tú me estabas diciendo que en Chile había justo un momento de convulsión social, de demandas sociales, por, bueno,
de justicia social más bien, ¿no? Con respecto a lo que es la educación, el trabajo, diferentes mejoras que estaba pidiendo la sociedad. Y, y bueno, a raíz de esto de la pandemia, con el encierro, ¿cómo lo vivió la sociedad? Porque había gente que tenía que necesariamente salir a trabajar, buscar, digamos, un poco el pan cada día, ¿no? ¿Cómo lo vivió la sociedad y qué ayuda y qué recursos puso el gobierno a disposición de las personas y de las familias más vulnerables o más necesitadas, sobre todo en esos momentos tan críticos de encierro? ¿Cómo lo viste tú Bueno, allí? Sí, adelante. bueno, gracias. Sin lugar a dudas, el tema social se mantuvo a través de la pandemia, ¿no? Sin haber llegado las vacunas, se incentivó el trabajo, creo que había cuarentena, todos tenían que estar encerrados, pero el metro seguía lleno, la micro seguía llena porque no había un respaldo social, el gobierno no apoyó con un aporte económico para que la gente no saliera a trabajar. Mucha gente era informal, mucha gente era el diario, la vida en general no hubo una gran variación en movimiento social, de un movimiento urbano, ¿no? La gente tenía que salir a trabajar, la gente tenía que salir a buscar el dinero. Hubieron manifestaciones inclusive masivas en las plazas en contra del gobierno, aún estando en pandemia. A ver, si hubo un apoyo económico en algún momento, es porque el pueblo se volcó a las calles a solicitarlo. De hecho, por la fuerza del país se sacó un dinero de los ahorros de cada ciudadano para pagarse individualmente el periodo de pandemia. Entonces, subieron 2 retiros de la AFP, que son los fondos de pensión, en contra del gobierno, contra los empresarios, contra todo el mundo. Pero no había un apoyo sustantivo del gobierno. El gobierno, no, habiendo dinero, no apoyó económicamente. Si bien la estrategia de cada país en cada lugar fueron diferentes, dieron diferentes resultados también. En Argentina se encerraron todo el tiempo y igual se contagió una gran cantidad de gente. Su economía también se vio muy debilitada. De hecho, la prioridad en Chile era más bien el tema económico, más que el cuidado de la población. Se van sumando muchas cosas que pasaron en Chile posteriormente, ¿no? Si bien Chile estaba bien parado con el COVID, hubo bastante movimiento de inmigrantes a Chile, que también llevó a otra situación el país, O sea, que llegó viendo mucha, mucha llegó gente en las mucha calles, ¿no? inmigración. Perdón, llegó mucha inmigración a Chile en la época de la pandemia, inmigración de los países de alrededor, de Perú, de Aún no para, Bolivia. aún no para. Ajá, ajá. Aún cada vez, ahora se intensificó más, ¿no? Ahora, bueno, ya no es un tema de los vecinos, ¿no? De los peruanos, de los bolivianos, de los argentinos, que somos los vecinos de frontera, que son habituales, ¿no? Más bien hay mucha inmigración de colombianos, de venezolanos en este minuto. Chile está, hay mucha inmigración venezolana, ya con una gran inmigración de haitianos de unos años atrás. Entonces, durante la pandemia, en este minuto es un problema heredado del gobierno de Piñera, la entrada migratoria, el control migratorio en Chile. De manera, yo creo que en estas situaciones, al igual que cuando hay un conflicto como de guerra, como lo que está pasando ahora en Ucrania, esta situación de pandemia a nivel mundial también provocó muchos movimientos humanos, ¿sabes? Mucha gente que emigró a lo mejor hacia países como en este caso en Sudamérica, países como Chile, que quizás tiene un mejor desarrollo económico y mejores posibilidades, que las respuestas que estaban encontrando en sus propios países, porque acá a Canarias, que suele haber
bastante inmigración africana, marroquí. Tú tuviste oportunidad de ver cómo es ese mundo tan duro de la inmigración aquí en Canarias, que se vive a diario. Se están llegando pateras, pateras que aquí se le llaman pateras, en Chile sería como balsas improvisadas, que no son para hacer largos trayectos, y gente que arriesga su vida cada día en el mar para poder llegar a Canarias. Pero sucedía porque en Marruecos, por ejemplo, estaban en un total estado de abandono, prácticamente las personas, ¿no? O sea, te daban a elegir entre quédate en tu casa, pero esto es en muchos países del mundo que sucedió esto, ¿no? O quédate en tu casa y no te arriesgues a morir de COVID, pero quédate en tu casa y a lo mejor muérete de hambre, porque en muchos países menos desarrollados y donde hay una injusticia social muy, muy grande, la gente no tiene más remedio que salir cada día a la calle para buscarse el sustento. Entonces tú le estás diciendo a personas que se queden 1 mes, 2 meses, 3 meses encerrados en su casa, no pueden porque tienen hijos a los que hay que darles de comer. No, entonces por eso también creo que una de las cosas importantes de sacar de esta mesa redonda, que ahora se está haciendo con Chile, pero también se ha hecho con otros países, tanto sudamericanos, centroamericanos, o la India, o Filipinas, es precisamente intentar como visibilizar esa gran injusticia social que hay en el mundo, ¿no? Y hay países que en realidad no, unos porque no quisieron y otros porque no pudieron dar esa cobertura social, ¿no? Tanto como para que la gente no le faltara de comer, como para la distribución de las vacunas, ¿no? Que a día de hoy, en África, todavía hay muchos países que ni siquiera se han puesto 1 dosis o 2 dosis de vacuna. Imagínate que en Chile ya están por la 4ª. O sea, pero esto no es el problema de la sociedad, esto es un problema de la mala distribución de la riqueza. El clasismo existe y está pero totalmente arraigado. De hecho, si Miguel tuvo acceso a algún poco de información, aquí a la gente se le repartió una sola caja de mercadería, de alimentos, que fue casa por casa en el momento que no se podía salir. Cada municipalidad tenía cada municipalidad tenía la ficha social que le llaman ellos, y con eso te hacían llegar una caja. Pero de lo contrario, si no, tú no figurabas, bueno, esa caja se peleó y le llegó a todos. Tenía que llegarle a cada uno de los hogares, supuestamente. Pero tú sabes que esta cosa no se maneja de igual forma, el hilo no se corta de la misma forma, y era para algunos. Entonces les llegó una caja de mercadería a la casa que llevaba algunos enseres de primera necesidad, y con eso era supuestamente lo que tenía que pasar. Y de ahí vienen las peleas que dice Miguel, luchar, porque en el fondo teníamos que luchar por nuestro dinero, o sea, el que tenemos la AFP, tratar de que aprobaran un primer retiro del 10% de lo que tú hubieras ahorrado. Pero hoy día, con ese 10%, mucha gente quedó 1 millón sin ningún peso en sus cuentas. Después hubo un segundo retiro que aquí el gobierno en ningún caso dijo: no pagues contribuciones, no pagues tu dividendo, no pagues esto otro. El agua, la luz, siguió siendo lo mismo. O sea, en ningún momento esas empresas, esas compañías grandes, en ningún momento dijeron: ya, vamos a tomar acciones y esto no se va a cobrar, o esto, nada. O sea, lo único que en algún momento, y que dentro de la lucha se peleó, que saliera una cosa que se le exigió a Piñera, en este caso al presidente que estaba en ese momento, se le exigió que no la condonación de la deuda, pero sí que no te cortaran el agua ni la luz, que era un derecho fundamental. Ese tipo de cosas se fue consiguiendo a través de la lucha en la calle, porque si claro, pero todos los viernes... al final fue a raíz de un estallido social, de que la gente lo demandara, lo exigiera. O sea, es que es obvio, ¿no? Es que, si a la gente le estás quitando el agua, no la dejas salir a la calle y además no tiene para comer, es que es obvio. Exacto. Que eso genera un estallido social. Pero no es una cosa obvio, de que porque el metro estaba lleno.
no es el gobierno que por cuenta propia haya decidido tomar todas esas medidas pensando en la ciudadanía, sobre todo No, en los que lo estaban pasando más mal. fue la presión de lo que venía detrás del estallido social, porque la gente en pandemia, metro lleno, ¿cómo el metro lleno se están prohibiendo salir a la calle? Sí, pero ¿y quién me paga la luz? ¿Quién me paga el agua? ¿Con qué como? Y tenía que ir a trabajar igual. Entonces salía a trabajar, el metro estaba lleno en las mañanas, primera hora y todo el tema, y de ahí formar la estructura hacia del hogar, bueno, era luchar, salir a la calle, y todos los viernes se puso como que en Plaza Baquedano manifestaciones, quemas, hordas que destruían todo, y en base a eso se fue presionando y se consiguieron ese tipo de cosas que eran básicas. O sea, suponte el gobierno, las ayudas sociales fueron mínimas con respecto a lo que podría haber hecho más, y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. ¿Y tú, Miguel, tienes algo más que quieras aportar ya para ir a lo mejor concluyendo esta mesa, o alguna otra aportación que quieras dar? Como para cerrar, pienso que una reflexión, ¿no? Llegó la pandemia a cambiar el mundo, definitivamente. Este mundo ya no es el mismo de antes. Lo que se hizo no se hizo en cada, porque hizo cada gobierno, que hizo cada gobierno, la historia lo va a recordar, ¿no? Todo eso va a quedar escrito, y cada país va a tener un recuerdo de cómo se comportó su presidente en el minuto de la pandemia. Tenemos claro que en Chile cuál es la respuesta que tenemos con respecto a eso. Todo lo que dio el gobierno y todo lo que se consiguió fue porque venía ya el descontento social, y la pandemia no detuvo eso, al contrario, la magnificó como en cualquier otro lugar, ¿no? Entonces se vieron las desigualdades entre los países que eran desiguales, esto ahondó la desigualdad de los países, el presidente que mal manejó su país, más mal manejó la pandemia, ¿no? Aquí se juntaron, como te digo, se juntaron dos cosas, un estallido social con la pandemia. Los logros fueron sociales, no fueron del gobierno. El gobierno siempre fue como con el deseo de incrementar la economía, de dar libertad para que salieran a trabajar, no separar la industria, no quebrar el país. Era su principal preocupación, no hacia la población. Todo lo que consiguió la población es base a lo que la población fue y se manifestó y lo logró a la fuerza. Los resultados aún no terminan, la pandemia aún no se acaba. Siguen apareciendo nuevas cepas, siguen haciendo nuevas vacunas. Esto en algún momento tiene que cambiar. Y lo que decía anteriormente mi contertulio, ¿no? El tema del encierro y de la reacción del ser humano posterior al encierro. Lo que dice él de su hijo, que iba y quería tener muchos amigos porque no tenía, está viéndose en una forma contraria a lo que está sucediendo en base a ese cariño, ¿no? Hay mucha violencia, mucho bullying en los colegios actualmente. Los entendidos o los profesionales hablan de el resultado del encierro de tanto tiempo, ¿no? Que como esa floración violenta en los colegios es muy fuerte, no es normal. Hay bullying, pero de esta forma como se han dado, con puñaladas, con golpes en los colegios, se habla del trastorno post-encierro, ¿no? De la depresión luego de la pandemia, de los casos de depresión, eso por el encierro, pero quizás es verdad que todavía, yo creo, como dices tú, primero todavía estamos en pandemia, y en segundo lugar, pues hay muchas secuelas que todavía no se han visto, ¿no? Porque todavía estamos con el estado de alerta de todavía no ha parado la pandemia, puede aparecer una cepa, puede no sé qué, pueden volver a encerrarnos. Entonces, ya cuando todo realmente en un momento creo que pare, llegaremos a medir quizás las consecuencias de lo que ha pasado y de lo que hemos vivido, ¿no? ¿Tú qué opinas, Juve? La post-pandemia, lo que está diciendo Miguel ahí es verdad. Hoy día están hay mucha agresividad, hay poca
tolerancia entre las personas y hoy día se está viendo en los colegios. Hoy día no sé si es producto del internet, lo que se estaba viendo estos últimos días, producto de las noticias, no tengo idea, pero se ha dado mucho que están mostrando imágenes muy violentas de compañeros, compañeras, mujeres peleándose, y gente que se conoce. O sea, suponte un ejemplo donde nosotros, la localidad donde vivimos, que es Tongoy, parte de Coquimbo, a una niña la quisieron tirar del segundo piso. O sea, ¿para qué? ¿Cuál es el gen de esa cosa, o sea, de esa acción? Pero así, en Concepción, en Constitución, en Arica, Pero de todos a lados, nivel de colegios, adolescente, a nivel de a adolescente. nivel de, claro, a- ¿ah? Salió un caso de niñitos de 7, 8 años que los compañeritos lo amarraron y sacaron las pestañas. A un niño de 7, 8 años que lo mostraron ayer, le sacaron las pestañas a los compañeros, o sea, de Ay, Dios, qué horror. 7, 8 años, o sea, imagínate tú ese nivel de ahí versus lo que está pasando, que le están siguiendo a estos tipos que hoy día, no sé si, como te digo, no sé si es producto del internet, que publican un video, se hace masivo y quieren verse en redes sociales, no tengo idea si está Bueno, preparado o no está preparado, pero la violencia está ocurriendo, la agresividad está instaurada, que llega a dar miedo pensar en eso, mandar a alguien a un colegio porque hablan de puñalada, le pegaron una puñalada a un profesor, un corte con una cuchilla a un profesor. Entonces esa agresividad, no sé si es marcar quién es el que manda acá, el rey, o mostrar la incontención que tuvieron durante 2 años de estar ahí, están ajustándose cuentas o están arreglando el mundo de esa forma y dejar para que esto en algún momento se baje la tensión. Pero es increíble la violencia que se está viendo después de. Hoy día hay gente que todavía no sale a la calle, hay gente que está en parcela, está escondida por el tema del Omicron. Hay gente que no ha vuelto a la vida. Nosotros estamos saliendo a la calle porque tenemos que hacer cosas y nos cuidamos con nuestra mascarilla, pero hay gente que hasta el día de hoy, de 2 años, no ha salido. Tú habláis con personas y no he salido, no necesito salir. ¿Por qué? Porque vivo en una parcela. Bueno, sí, yo en realidad también yo pensé, sobre esto de lo que dices tú y lo que dice Miguel sobre el nivel de violencia que se está viendo, a lo mejor quizás allí a lo mejor se está viendo más en los jóvenes y en los niños, pero yo también comparto la idea que dices tú de que para mí una de las cosas y una de las consecuencias, yo creo que ya se está empezando a ver esa consecuencia, es que realmente desde que empezó el encierro, tanto los niños como los jóvenes y los adolescentes en general, el único recurso que tenían era el internet, ¿sabes? O sea, tanto el teléfono móvil como los videojuegos para mantenerlos entretenidos y tranquilos, encerrados en casa, porque allá en Chile igual las casas son más con patio y los niños a lo mejor pueden salir y tienen un espacio donde salir a jugar. Pero acá en España en general, en Canarias, la mayor parte de la población vive en edificios, ¿no? Y vive en departamentos, que se llama así en Chile. Entonces, claro, para que el niño estuviera tranquilo y no estuviera subiéndose arriba del sofá, arriba de la mesa y volviéndose loco, porque los niños necesitan jugar y quemar energía, pues la opción es darle videojuegos, darle móvil, y claro, se creó tal nivel de dependencia de los niños y de los jóvenes, luego también para retomar los estudios también fue online, que los que no estaban hasta ese momento digitalizados, los colegios, los institutos, se vieron en la obligación de digitalizarse. Entonces, a día de hoy, muchos colegios e institutos continúan con esa dinámica de trabajo. Entonces, ya a mí me pasa con mi hijo, con Aucano. O sea, él llega de clase, durante la mañana estudia y trabaja con una tablet, llega a casa y a lo mejor tiene que hacer tareas o deberes y tiene que usar la tablet o el ordenador. Y luego él en su tiempo de ocio quiere poder ver un vídeo de un youtuber o quiere poder jugar. Con lo cual, si tú ves, es la mayor parte de su tiempo, él lo quiere ocupar frente a una pantalla, ¿no? Entonces yo creo que yo tengo una dinámica de límites y de control, pero no todos los padres a lo mejor lo tienen tan claro con respecto a este tema y a lo mejor no hay una conciencia tan amplia de las consecuencias que puede haber con todo esto. Entonces, sí, yo creo que lo que sí se está viendo aquí en España, creo yo, y se está empezando a hablar del nivel de adicción que tienen, que están teniendo los niños y los adolescentes al internet.
Entonces, claro, a lo mejor allí, claro, allí se exterioriza más de manera violenta porque quizás lo que más se ve son videojuegos violentos, ¿no? Y quizás, pues, oye, tú te sientes el protagonista de tu videojuego y lo quieres practicar con tus compañeros, ¿no? Es triste en realidad, pero bueno, supongo que también tendrá que haber un momento en que toque fondo y que se tenga que tratar este tema y se tenga que de alguna forma limitar, ¿no? Y trabajar, porque no es normal, ¿no? Que tanto los jóvenes como los niños expresen su molestia o su rabia o todo a través de la violencia. Pues no sé, a propósito de eso y de que también tenemos una guerra, me gustaría pedirles a los dos, para terminar, un mensaje por la paz a propósito de lo que estamos hablando, ¿no? Para que esto cambie, si es que quieren aportar algo. Tiempos difíciles que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Digamos, somos un conejillo de Indias. No sabemos qué resultado van a tener las vacunas. Se están apareciendo los primeros síntomas psicológicos físicos, ¿no? Está presente la violencia en cada minuto, en todos lados, en la televisión, en la guerra, en los juegos, todo nos lleva a la violencia, ¿no? Pienso que siempre existe una posibilidad de lo que decía Juvenal, ¿no? Que su hijo está deseoso de tener amigos. Hay muchos niños que he conocido que sí, vuelven hoy, sí tengo amigos, quiero tener amigos. Eso existe, aún está, no ha muerto, ¿no? Esa ganas de dar, de querer, de amar, están los niños todavía. O sea, tú ves frente a todo el caos, esos relatos, pucha, que bueno, hay una esperanza. El niño sigue siendo una persona buena, no nosotros tenemos que aportar para que eso no cambie, los que estamos cercanos a ellos, ¿no? Para que siga siendo una buena persona, no se deje llevar por lo que es la tendencia, por lo que es la violencia, ¿no? Que tenga un aporte de amor, es algo que lo va a marcar siempre, ¿no? A todos. Creo que hay cosas que se aprendieron con esta pandemia, ¿no? A perder. La muerte está a la esquina de ir a comprar un dulce, ¿no? Mucha gente falleció, su familia no los pudo despedir, ¿no? Se murió y desapareció. Creo que eso, todos perdimos de alguna forma a alguien cercano por el COVID. Eso también va a cambiar, o sea, todo este es un proceso, ¿no? Trauma, de que la vida se te presenta en cualquier minuto, puedes morirte porque te tocó una insuficiencia y se acabó tu vida. Ver las cosas de otra forma es lo que es el aprendizaje del ser humano, ¿no? De aprovechar el tiempo, de aprovechar el estar con las personas que tú amas, ¿no? Creo que es la gran experiencia que tenemos que rescatar de este aislamiento, la verdad. Aún tenemos esperanza de amor y de cambiar, ¿no? Claro, y vivir y sobre todo futuro. vivir el momento presente también, creo yo. Vivir el presente y no dejar que se nos pase la vida mirando al futuro, porque ya vemos que el presente cambia de un segundo a otro, ¿no? Y la vida nos cambia de un segundo a otro. Pues muchas gracias, Miguel, por tu participación, por tu apoyo. Y no sé, quisiera decirle a Juve si quiere decir algunas palabras ya de despedida. Lo que decía Miguel y lo que se estaba refiriendo era, muchas veces prevalece la constitución del hogar, el cómo uno forma a su hijo, el cómo uno cría a su hijo, el seguimiento que le hace a uno hijo, y enseñándole día a día, uno va haciéndolo crecer, porque esto es como un arbolito, si tú le pones el palito, crece derechito.
y va a hacer un aporte a la sociedad, pero si dejamos la libertad para que tomen y absorban lo que ellos quieran, lamentablemente no vamos a tener ciertos problemas en el camino y eso va a rebotar más adelante. Así que esas son consecuencias. Lo que tenemos hoy día y lamentablemente en todo el entorno, la pandemia, tenemos una guerra en Europa, todo lo que está pasando es lamentable. Vemos niños sufriendo, niños que no tienen ni idea de lo que está pasando, que están bombardeando sus casas y que tienen que arrancar y ir a otros países y eso es sufrimiento y eso da pena. Así que, no, esperanza, que esto cambie, que esto termine y nada, un saludo de paz y amor y cariño a todos. Muchas gracias. Gracias a ti por tu participación y ahí un abrazo también a Corina, a Litza y gracias por aportarnos ahí tu visión y tu opinión. Y bueno, más que darle las gracias a Leo y a sus compañeros, a los chilenos por darnos esta aportación, por contarnos qué es lo que pasó durante la pandemia, cómo lo vivieron, cómo afrontaron este tema del COVID-19. Y como dije al principio, Chile siempre ha sido un ejemplo de lucha para el mundo entero y lo ha demostrado una vez más con la fuerza, con esa forma de organizarse que han tenido y que han superado y siguen superando al COVID-19. Muchísimas gracias por su colaboración y nos encontramos, Dios mediante, en cualquier otro momento y ojalá sea pronto. Muchas gracias. Luna, no dejes de ser luna, sé plena y nueva, menguante en cada noche, distinta e igual a la vez. Somos caminantes en esta nación que no tiene fronteras, que cree en el amor. De latires distintos y del mismo color. Es la sangre que brota de nuestro corazón.